vamos a ir viendo es por regiones, se me entremezcló mucho más, me costó un poco más separar. Por regiones de hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, de cefálico a caudal, cada uno de los segmentos del miembro superior, entonces empezando de la cintura escapular hasta la mano. Ir tratando de ver en cada uno la astrología, la antropología y miología. Para el miembro inferior, después que ven el teórico del año pasado, yo tratar de tenerlo un poco más en primero ver la astrología, después la artrología y después la miología. Acá está un poco más mezclado, no me gustó tanto como quedó, pero vamos a tratar de ir desarrollándolo. Entonces, que como que se mezcla mucho también. Además, esto es artrología, esto es artrología, esto es artro, y lo demás ves más la osteología y la biología. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. Introducción, vamos a pasar un poco por alto, la importancia del miembro superior. eh, Se encuentra, es lo que hablamos otra vez, creo que en la clase, no me acuerdo si teórico en la clase pasada, que ancla el esqueleto apendicular con el esqueleto axial, eh, la cintura escapular, los miembros superiores, eh, unimos la columna vertebral con el tórax, las escápulas, las clavículas hacia el húmero y de ahí se prende el miembro superior que nos sirve para la presión, la defensa, manipulación fina, manipulación gruesa, red de herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por el hombro. Acá hay ciertas discusiones con el hombro. El hombro en realidad es un conjunto de articulaciones. Eh, Está formado por la articulación gleno-humeral, que es la que articula la glena de la escápula con el húmero proximal, la articulación eh, clavículo, por eso, eh, escápulo clavicular, que es la del acromion con la clavícula, y también en algunos lugares van a encontrar el esternón con la clavícula, que en realidad para mí ya no es más tanto del hombro, sino es más de la cintura escapular, y es una diferenciación que uno puede hacer. Y también se incluye la escápulo torácica, que es una articulación plana. Dentro de estas articulaciones, la que es como más específica y verdaderamente del hombro, 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 de la movilidad del hombro, es la glenumeral. Ando mucho más lento y así van a tener que tener paciencia. La articulación, empecé a las 8 de la mañana y todavía es el primer café del día, imagínense. La articulación Ay, perdón, escapulo-humeral. ay, Sí, perdón. ¿Cómo era el nombre de la específica del hombro de la movilidad? Que no le entendí muy bien. el hombro, 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 cuando uno se agarra y se le duele el hombro, y esta zona y lo que se mueve y lo que le da la movilidad del miembro superior a la región proximal es la articulación escápulo-humeral, que es la que te saca, o glenohumeral, porque articula la glena de la escápula con la epífisis proximal del húmero. Gracias, profe. Por favor. Después, ¿qué tipo de articulación es? Una artrosis entre las sinoviales, la epífisis humeral, tiene eh, una forma de un tercio de esfera que articula con la glena, que es la cavidad lateral de la escápula, donde se encuentra el cartílago articular particular con la epífisis humeral proximal. Es el equivalente a la cadera en miembros inferiores. A diferencia de que en la cadera es una articulación mucho más robusta, que tiene el acetábulo, que sería la copa, que en este caso es el equivalente a la glena, una mayor superficie, más parecido a una esfera, se dice que es cerca de tres cuartos de esfera, en realidad es un poco menos, que articula con la cabeza o epífisis proximal del fémur. En el húmero, en cambio, esta copa que se forma, el componente óseo que tiene, que es lo que se ve acá, es mucho menor. Y esa bocha, esa copa, ese acetábulo del fémur, que es la cavidad glenoidea del miembro superior,
amplía su área de coaptación gracias al rodete o al llamado labrum, que es el tejido cartilaginoso que está alrededor de la cavidad glenoidea per se de la escápula, ayudando a coaptar mejor la cabeza húmera. Esto lo que le permite al miembro superior es tener mucha mayor amplitud en el movimiento, mucho más la flexoextensión, la rotación, la abducción, aducción que le podemos dar a los miembros superiores que al miembro inferior, que si bien tiene más limitada la movilidad, es una articulación mucho más estable. Es mucho más frecuente que se produzca una lesión o una luxación del miembro superior, debido a esto y a algunas cositas que ahí vamos a ver, que en un miembro inferior. Trauma no necesariamente tiene que ser tan grande y nosotros siempre jodemos, digamos, de que es una articulación como que está mal hecha, porque es muy chica el área de coaptación para la cabeza del húmero. Eh, Obviamente que no está mal hecha, porque la idea es que ganen movilidad, pero, pero nosotros que vemos muchas luxaciones, es una articulación muy fácilmente luxable. Yo tengo luxado en los dos hombros. Eh, y acá lo que vemos en esta imagen es una imagen anatómica ah, sagital, una vista sagital desde la lateral de una escápula derecha. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Vemos extraído la cabeza humeral y seccionados los músculos del manguito rotador que ahora los vamos a ver. Entonces nos queda la cavidad glenoidea, el labrum, el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular que forman el, el manguito rotador y un tendón que es intraarticular, que es algo bastante particular, que es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que generalmente los tendones no son intraarticulares. Y por encima vemos la bolsa subacromial, que es eh, una bolsita de tejido blando, que generalmente se inflama y es lo que genera los dolores en los hombros, que es para evitar el roce ante la abducción del hombro, del músculo supraespinoso y la cabeza del húmero, con esta estructura que se encuentra acá arriba, que es el acromio, que es una apófisis de la escápula, y la coracoides, que es la otra apófisis donde se inserta la otra porción, la cabeza corta del bíceps braquial, y el ligamento que lo une. Esto forma la corredera o el espacio subacromial, que es por donde discurre el músculo supraespinoso. Sitio frecuente de dolor, de tendinosis, tendinopatías y el famoso problema del manguito rotador. Que acá lo podemos ver mejor en un corte coronal del hombro, preservando el húmero, y vemos la escápula hacia medial, hacia lateral la cabeza del húmero y hacia superior el acromio seccionado en un corte coronal y la clavícula. Por lo tanto, esto es la articulación acromioclavicular. Y acá vemos parte los manguitos rotadores, cómo se relacionan con el canal subacromial. Este es el músculo supraespinoso que viene de la parte superior, posterior de la escápula, por arriba de la espina de la escápula, y viene a insertarse en el troquíter del húmero, pasando por debajo del canal subacromial y separado por la bursa subdeltoidea del músculo deltoide en su inserción proximal sobre el acromio. Ahí vemos cómo se relacionan. Es lo que decía que es un sitio frecuente de dolor e inflamación. Esto vemos pues parte del hombro. Esto de acá es la articulación acromioclavicular y entra dentro de las articulaciones del hombro, junto a la escápula torácica, la glenohumeral, la acromioclavicular. Así que vamos a ir viendo los huesos que forman cada una de estas articulaciones. Uno de ellos es este, que es la clavícula, que es un músculo recontra preguntable en los parciales, en los finales, porque es un músculo, un hueso muy particular, es un foro. Es un hueso largo
con forma de S itálica, tubular, que tiene un gran componente cortical y que presenta dos epífisis, una proximal que se articula con el esternón y una distal, que es la que acabamos de ver, que se articula con el acromion de la escápula, en la articulación acromioclavicular. Y de la parte diafisaria tiene dos caras planas, una superior y una inferior, que tienen múltiples inserciones, además. Creo que hay otra que se ve mejor. No, estas son. En la cara superior tenemos las inserciones para esternocleidomastoide a nivel medial, en la porción anterior a este, el músculo pectoral mayor, y en la región distal del trapecio y del deltoides, que continúa, que es lo que veíamos recién. Que creo que hay una imagen donde se ve bien la inserción toda de la bocha del deltoides sobre el acromion, la clavícula y la región posterior sobre la espina. Y en su borde inferior, en su cara inferior, tenemos la inserción del esterno ioideo, que ya lo van a ver cuando veamos músculos del cuello, que se llama esterno ioideo, porque va del dioides al esternón, por lo tanto está en la región medial de la clavícula, donde se articula con el esternón, el subclavio y los ligamentos trapezoide y conoide, que ahora los vamos a ver cuando veamos la articulación acromioclavicular, que son súper importantes, y el ligamento costoclavicular. No es tanto, es poquito, al principio es recontra confuso y es recontra preguntable. Creo que va a ser lo único que vamos a ver en esta clase de especificar las inserciones, porque si no vamos a tardar 50.000 horas, eh, pero es como la vedette para preguntar las inserciones musculares en un hueso. Este también es lindo, pero no son por lo general tan pesados con cada una de las inserciones, pues un montón, pero sí podemos saber los más importantes por lo menos. Eh, la escápula es un hueso plano que tiene la porción posterior, una espina que separa a las dos cavidades, una sobreespinosa y una infraespinosa, donde tenemos los músculos correspondientes. Las inserciones de los músculos en la porción inferior sobre su borde, como tiene forma rectangular, tiene tres bordes: un borde superior, un borde medial, un borde anterolateral, que es donde se insertan el redondo mayor, el redondo menor y la cabeza larga del tríceps braquial, que lo vamos a ver cuando veamos los triángulos del hombro y sus relaciones con los paquetes vasculares nerviosos en la clase que viene. Eh, Esto lo dejo para que lo vean después, si no terminamos más. Son 92 diapositivos. Acá está la escápula con su componente muscular. Profe, Es un hueso largo, plano. La crisis es un hueso largo. Sí, largo. Y Fiorella creo que pronto ahí. Sí, una pregunta. ¿De qué forma de qué habías dicho que tenía S la itálica. clavícula? Es la S alargadita. Ok, gracias. Tiene es un hueso muy superficial, muy palpable, uno de los más frecuentemente fracturados, junto con el radio distal, y se van a palpar bien la inserción acromioclavicular en la región anterior del tórax superior, van a palpar la porción anterior de la clavícula en la porción medial y van a ver cómo se va para atrás, buscando el hombro, hacia la curva, hacia posterior. eh, por eso también tienen que aprender a ubicarlo en el espacio a la clavícula. Después no es tan importante en la carrera, pero sí para la anatomía, porque te da ese conocimiento de la espacialidad de los huesos, de los músculos. Es bien anterior en su región medial y se va en una curvatura hacia posterior, donde se articula con el acromio. Entonces, la forma itálica tiene una convexidad medial anterior y una concavidad hacia lateral. Profe, Cuando la gata anda cazando moscas. Sí, decime. ¿hay otra forma de decirle al ligamento coracoacromial? Coracotonal, ¿no? Porque ¿No? en la clase de anatomía había dicho la profe, la que tuvimos presencial, que es como que decía unión, por ejemplo, unión entre el húmero con la escápula, podía tener dos nombres distintos que eran lo mismo. No sé si también aplicaba para...
Hay muchos, Ahora puedes ligamento. encontrar que tienen varios nombres, pero el coracoacromial no le conozco otro. Ah, bueno, está bien. Eh, es un lindo ligamento, es grueso, es grandote y Profe, sirve para las cirugías de las lesiones de la articulación acromioclavicular, porque cuando vos pones, volvés a acomodar la clavícula en su lugar, a ver si está el minutito acá, profe, dame un segundo, cuando se te rompe esto y se te levanta la clavícula, lo volvés a bajar y le pones una chapita con unos hilos de la Bien, parte acá, que va desde acá abajo, haces un agujero. Acá tenés la clavícula, pasás por la clavícula, chapita arriba con hilos, de llamando bottom, y volvés a poner la clavícula en su lugar, pero además tenés que hacer un refuerzo biológico, sacando una chapita desde el acromion y llevando el ligamento coracocromial hacia la clavícula para representar lo que eran los ligamentos conoides y trapezoides. claro. Sí, sí, creo que iba a preguntar algo. sí, ya está. Ya me saqué la duda. Gracias. Dale. Ahí ven la cabeza larga del. Y de esto no se van a poder salvar jamás, porque tarde o temprano o lo van a sufrir o algún pariente va a venir con dolor en el manguito rotador, una tendinitis en el manguito rotador, tendinosis, pinzamiento subacromial. Y a mí me pasa que mis primitas que tienen 14 15 años me mandan mensajes preguntándome cosas de ginecología y no tengo ni la más pálida idea, pero como soy médico me lo preguntan igual y tengo que andar preguntándole a mis amigas ginecólogas para que me ayuden. eh, por más que no sean ni traumatólogos, que es cirujano, van a venir y le van a preguntar por qué les duele el hombro y no van a hacer ni la diferencia entre un supraespinoso y un dolor del bíceps. Este es el dibujo típico de la inserción de los músculos, de los tendones del manguito rotador. Los tendones del manguito rotador no son en realidad los que generan el movimiento per se de la movilidad y abducción del hombro. La abducción del hombro es principalmente por el deltoides. Lo que hacen los tendones, los músculos del manguito rotador, es la primera parte del movimiento de la coaptación de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea y poder iniciar el movimiento. La mayoría de las personas que tienen lesión del manguito rotador no pierden la movilidad del hombro. Muchos tienen miedo cuando el tendón se está por romper o tiene un rompimiento del 50% del supraespinoso porque piensan que se les va a caer el brazo y no lo van a mover más. Van a tener dolor, van a tener dificultad en la movilidad, van a tener pérdida de fuerza, pero el deltoides que se inserta en el surco del deltoides, en la diáfisis humeral, como dijimos, en la inserción proximal, sobre la acromio, la escápula, la clavícula, hace al acortarse, abduce el húmero como si fuese una palanca. Lo que hace el supraespinoso, por los demás tendones del manguito rotador, es a que coapte, que entre primero la cabeza dentro de la glena y ayudar a iniciar ese movimiento y que no tenga que hacer tanta fuerza en el tórax. Sigo hecho mierda, estoy igual que la semana pasada. Entonces, lo que hace es que sea mucho más fácil ese movimiento, entonces no duele tanto. Y la ruptura de ellos además trae aparejado dolor, inflamación, lo que dificulta más todavía el movimiento. Y generalmente se no sé si está esta imagen. No, pensé que estaba. Hay una imagen de una manito, son como los 5 dedos del manguito rotador, más el bíceps. Imagínense como si esto fuese una mano agarrándolo. Este es el pulgar, que es el subescapular, el índice es el tendón largo del bíceps, el supraespinoso es el dedo mayor, el anular el infraespinoso y el redondo menor es el más posterior e inferior. Ay, por Dios. Profe, Sí, Tiziano. voy a repetir lo que dijo de cómo el manguito rotador inicia el movimiento. Sí, lo que hace el manguito rotador no es mover el hombro.
Si vos querés abducir el hombro, el que te lo va a abducir es este, es el deltoides. Insertan en toda la cara lateral del, pues, de la estructura escapular, sobre el acromio, la clavícula, que es lo que dijimos recién, y en la B deltoidea acá sobre la diáfisis lateral del húmero. Entonces, al acortarse este músculo, te va a ayudar el vientre más lateral a generar la abducción, el vientre más anterior junto con el pectoral mayor a generar la flexión. No es el manguito rotador el que te hace ese movimiento. Si a vos se te lesiona el manguito rotador, no vas a perder la movilidad del hombro. Lo que hace el manguito rotador es coaptar la cabeza, encajar la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea para poder iniciar y facilitar el inicio de ese movimiento. Lo que perdés cuando se te rompe eso es esa capacidad. Por eso trae dolor y dificultad en la movilidad, limitación en la movilidad, no se llegan a peinar, las mujeres grandes que no llegan a atarse el corpiño atrás, una pregunta típica, tienen que esperar ayuda para atarse el corpiño, por el dolor, por la imposibilidad de movimiento, pero no es que se les cae el brazo, que no lo pueden mover más. Lo digo, parece una estupidez, pero lo preguntan todo el tiempo. Gracias, profe. Por favor, coapta la cabeza del húmero adentro de la glena. Esa es la función principal de los manguitos rotadores, además de la estabilidad extrínseca que le da al hombro. Las articulaciones por lo general tienen una estabilidad intrínseca dada por los ligamentos, la cápsula, los ligamentos que rodean y sostienen esa cápsula, más la membrana sinovial, y una estabilidad extrínseca que es dada por los tendones que los rodean y los músculos que la rodean. La estabilidad extrínseca que le da el manguito rotador, el deltoides, al hombro, muchas veces es más importante que la estabilidad intrínseca que te da la glena, perdón, el labrum o la misma cápsula. Van a ver o habrán visto, habrán escuchado un montón de gente que tiene el ligamento cruzado anterior roto y anda jugando al fútbol, mundiando, caminando como si nada. Y vos decís, como mierdas, no se le va la rodilla. Y es porque la estabilidad extrínseca que le da tener un buen cuádriceps, unos buenos bíceps femorales, los isquiotibiales bien fuertes, eh, la estabilidad que te da en la articulación sostiene la rodilla por más que tengan los ligamentos volados. Profesor, ¿y las terminales nerviosas que detectarían este dolor o que producirían este dolor? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Alrededor de toda la cápsula por lo general, pero La cápsula también. Perfecto. sí. Pero uno de los más importantes para el dolor del hombro es el subescapular, eh, que lo vamos a ver igual en la clase que viene. Y acá le dejo después para que lo vayan viendo, ¿no? Los músculos que intervienen en cada movimiento, la rotación interna del subescapular, el pectoral mayor, que es algo importante, junto con el dorsal ancho y el redondo mayor. Para la rotación externa, el redondo menor con el crespinoso, que lo coaptan principalmente. Y acá les dejé, este es el ángulo, esto no importa que se sepa el ángulo de la epífisis humeral, esto es algo más quirúrgico. Eh, los músculos que pasan por la epífisis proximal o el extremo superior del húmero. Sobre el trocánter mayor, que es lo que les decía hace un rato, se van a insertar el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y sobre el trocánter menor vamos a tener el subescapular. Y por la corredera bicipital, que es este surco que se forma entre los labios que aparecen en la epífisis proximal del húmero en su cara anterior, es donde corre el bíceps, la porción, la cabeza, el tendón de la porción larga del bíceps, y se insertan el pectoral mayor, el pectoral mayor y el dorsal ancho junto con el redondo menor. Van a ver como una servilleta con un poco. Bien.
Bueno, esto es parte de lo que decías recién de la estabilidad. Vos tenés una articulación sinovial, en artrosis, foramen con gran amplitud de la movilidad, una cápsula sinovial, rodeada por los ligamentos capsulares junto con el refuerzo externo que le dan los tendones, el conector rotador, los músculos, también las bursas para impedir el roce entre los mismos. Y la cápsula fibrosa, esta que rodea y forma la cápsula de la articulación glenohumeral, eh, está reforzada por ligamentos. Los más importantes son los coracumerales y los prenumerales, que son los superiores y inferiores, y tiene una particularidad que es que se forma un espacio, una zona de debilidad, que es el foramen de Weisbrech, que es el punto más débil de la cápsula, es por donde generalmente se produce la luxación glenohumeral. Una luxación es la pérdida de la congruencia articular entre dos superficies articulares. Eh, Cuando esto es parcial, es la famosa subluxación. Y el hombro junto con los dedos son las luxaciones más frecuentes. Lo que pasa acá generalmente es que la cabeza del hombro rota hacia interno, hacia anterior, y la luxación anterior-inferior es la más frecuente por esta zona de debilidad. No sé si yo vivo a la clase que viene. Entonces tenemos la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular, dada por el extremo distal de la clavícula y el acromion de la escápula, se encuentra en la porción superior y también forma parte del hombro. Es una articulación sinovial, tiene un menisco interno rodeado por una cápsula con el ligamento acromio clavicular anterior y posterior, y se encuentra reforzada de forma distante, externa, por los ligamentos conoide y trapezoide. El ligamento córaco-acromial no forma parte de la estabilidad de la articulación acromioclavicular, eh, que muchas veces se confunde. Esto es lo que le decía, que cuando hay una luxación, creo que hay una foto acá, este ligamento, nosotros lo resecamos en una porción y lo anclamos a este lugar para que cuando esto se corta, nosotros le ponemos chapita acá, soga entre medio, que vuelva a colocar la clavícula en su lugar. Y este ligamento lo vamos a buscar para ponerlo de este lado, reforzando y simulando estos ligamentos. Esto es parte también de lo que le decía hace un ratito sobre la estabilización estática y dinámica de las articulaciones. Los ligamentos, estos forman parte de la estabilización estática, intrínseca, de ligamentos que refuerzan la articulación, principalmente los acromioclaviculares, en este caso el conoide y el trapezoide son externos, pero son estáticos, le dan estabilidad a esta articulación, y después la parte muscular es lo que más estabilidad le da. Cuando uno tiene un golpe directo en la zona del hombro, es frecuente que ocurran, mucho en actividades deportivas, las luxaciones acromioclaviculares. Hay de varios grados, hay de varios tipos, pero lo que pasa con mayor frecuencia es que se rompe el ligamento acromioclavicular y dependiendo de la integridad de los ligamentos córacoclaviculares, es el grado de desplazamiento que la clavícula sufre. Si estos ligamentos están intactos, la articulación, por más que los acromioclaviculares se hayan roto, se hayan dañado, mantiene su congruencia y su posición. Cuando estos se dañan, el extremo distal de la clavícula asciende y se produce la deformidad con el dolor y la luxación. Hay una pregunta frecuente en traumatología y algo que dicen los libros incluso, que es por qué la clavícula asciende y se ve ese espacio. Y el motivo de esta separación, vos rompés los ligamentos y las cosas quedarían en su lugar. ¿Qué es lo que lleva el extremo distal de la clavícula superior? Principalmente el esternocleidomastoideo, y lo que produce esta separación es
sobre el extremo del brazo, el mismo peso del brazo tira el hombro y el acrómio hacia inferior, y eso es lo que produce la separación. Entonces se te rompen los ligamentos, el esternocleidomastoideo te eleva la epífisis distal de la clavícula, y por su propio peso cae el acromion. Ya que tenemos roto el conoides y el trapezoides, los coracoclaviculares. Esto es parte de lo que decía recién después de la clasificación que usamos para este tipo de lesiones. Esto, insisto, igual que la otra vez, lo repito por las dudas, y voy a tratar de no cansarme de decírselos. No hace falta que sepan esto, pero sirven para entender la función que cumple cada una de los componentes de la regulación o de la anatomía normal. No hay que saber ni la clasificación, ni qué pasa cuando se rompe, nada. Acá lo que importa es la anatomía normal. Pero ver el fallo de la anatomía normal ayuda a entender el motivo por qué las cosas funcionan y están ahí, qué función cumplen. Acá vemos en un grado 1 una ruptura del acromioclavicular, de solamente los ligamentos, parcial, total, ruptura de los ligamentos conoides y trapezoides. ¿Por qué son tan importantes? ¿Y qué función cumple para nosotros el ligamento córaco acromial, que si bien forma parte del techo de la corredera del supraespinoso, también lo podemos usar para reforzar esta articulación cuando se daña? Acá vemos el- el- la clavícula metida dentro del trapecio, y bueno, los desplazamientos ya mayores a 300% le hicimos, y la luxación infracoracoidea, que es que la clavícula se mete por abajo, y jamás lo vi por suerte. Eh, ¿Alguien sabe cuáles son estos dos músculos que se ven acá? Este y este. No se peleen, ¿eh? Vamos, Jazmín. Uno no No es sé el si la coracobraquial. cabeza del bíceps puede ser. Coracobraquial, ¿y qué más? Y la cabeza corta del bíceps braquial. Perfecto, muchas gracias. Y por último, eh, la articulación esternoclavicular. Insisto, para mí, realmente forma parte del hombro. No me acuerdo qué dice la Carchet. En algunos lugares lo van a encontrar como que dice que forma parte de la cabeza del hombro, perdón, de las articulaciones del hombro, sino que es más de la cintura escapular. Lo vamos a ver más que nada en el tórax, eh, que es la articulación esternoclavicular. La unión de la clavícula con el esternón. Eh, Esto es importante ahora. Ligamento esternoclavicular anterior, hay uno posterior, también tiene una sinovial, con un disco interarticular, y hay ligamentos que unen interclavicular por encima del esternón. Y acá vemos el ligamento costoclavicular, que ayuda a la estabilidad de la articulación, que es lo que veíamos de las inserciones inferiores del extremo medial o proximal de la clavícula en su borde inferior. Y acá les dejo después los grados con los rangos de movilidad para que vean del miembro superior del hombro. La abducción, que es la separación del miembro superior del eje del cuerpo. La aducción, perdón, la abducción es la separación. La aducción, la aproximación. La extensión, que es elevar el miembro hacia anterior, y perdón, la flexión, elevar el miembro hacia anterior, y la extensión hacia posterior. Y después, otra cosa que siempre evaluamos es las rotaciones que tenemos. Rotación interna se evalúa con el paciente con el codo pegado al tórax y el codo a 90 grados. Sería el brazo pegado al tórax y el codo a 90 grados. La rotación interna y externa. Y una de las formas más fáciles de evaluar la rotación interna es pedirle al paciente que coloque su mano, sus dedos, lo más arriba posible por atrás de la espalda, que normalmente deberían llegar hasta T7, T8. Y uno lo evalúa de forma bilateral y ve la limitación en la rotación interna que tiene el paciente. ¿Dudas, consultas? Seguimos. Un toque.
Profe, Dime. ¿usted va a subir el PDF de la Sí, clase? sí, sí, no te preocupes. Bueno, No, genial, no gracias. estarán tomando apuntes y esas cosas, ¿no? Sí, pero habla muy rápido. Voy a tratar de ir más despacio. Eh, Dios se nos hace las 12 de la noche. Y hoy estoy cagado de hambre. Literal, no comí nada en todo el día. Una manzana me comí. Bueno, ya les va a pasar, ya les va a tocar. Eh, Vamos con el brazo. Bajamos del hombro la articulación glenohumeral más la acromioclavicular y vamos específicamente al segmento del brazo. Eh, con respecto a la porción ósea, está conformado por el húmero exclusivamente. El húmero, insisto de nuevo, hueso largo, epífisis proximal, con una metáfisis donde encontramos los tubérculos, el mayor y menor, troquina y troquita, una diáfisis alargada, con una cara anterior, posterior, que tiene en la porción anterior-posterior una, perdón, que tienen los sitios de inserción, las tuberosidades, para los músculos que estuvimos viendo recién, de deltoides, de los bíceps, de los braquiales, una metáfisis inferior, plana, de forma triangular, con forma de pirámide, y una epífisis inferior que tiene varios tubérculos que vamos a ir viendo. No, dentro de la miología tenemos que la porción anterior, no me acuerdo si no, en la porción anterior del brazo nos encontramos con los músculos flexores. En un plano superficial, el músculo principal es el bíceps braquial, que es este que vemos acá, que tiene una, dos, eh, es un bíceps, tiene dos partes, tiene dos vientres, uno que es la cabeza larga, que es el que vimos en el principio, que es este de acá, que tiene en su tendón, en su origen, en su inserción proximal, eh, parte del mismo ingresando intracapsular, eh, dentro del hombro. Y se inserta proximal en la porción superior de la glena. Si vamos para atrás, tendón largo del bíceps, es este de acá, se inserta acá, en la porción superior de la glena. Acá. Tendón del bíceps braquial, cabeza larga, cavidad glenoidea, y la porción superior es donde encuentra su inserción proximal o su origen. Y el inferior, el que vimos recién, el corto, perdón, el que vimos recién, que se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. Acá, junto con el músculo coracobraquial, que es parte de los músculos profundos. Se unen ambos vientres y se insertan a nivel distal en la tuberosidad bicipital de la porción proximal del radio. Eh, para recordar, importante de esto, es un músculo que no es, de su función principal, no es la flexión, sino es la supinación. El músculo flexor por excelencia es el músculo braquial. El bíceps braquial colabora en la flexión del antebrazo sobre el brazo, pero su principal función es la de la supinación. Eh, por eso, si van al gimnasio, cuando hagan flexoextensión del codo, si quieren marcar los bíceps, lo que deberían hacer es hacerlo en supinación o directamente hacer la supinación.
lo que se marca, lo que se entrena haciendo flexión contra resistencia del codo, en realidad es el músculo braquial. Y tiene una aponeurosis a nivel distal, que ya la mujer en el antebrazo, que pasa por encima de los músculos flexores del antebrazo, no epicondilios. Y como característica traumatológica principalmente, es un músculo que se daña, no es tan frecuente, pero se ve, no es algo que no pase, y se puede dañar en su inervación, tanto proximal como el distal. Cuando se daña en su porción distal, sí o sí lo tenés que operar, lo tenés que volver a anclar. Genera el signo de Popeye, que es que se te acorta el músculo y te queda una pelota acá arriba de bíceps. Si vos lo rompes en su inserción distal, pierde funcionalidad. En cambio, es más frecuente ver que se dañe en su inserción proximal, más frecuentemente la cabeza larga. Y si vos le cortás la cabeza larga, la cabeza corta del bíceps braquial continúa funcionando. Tiene su inserción proximal y su inserción distal. Por lo tanto, si bien se puede reparar, no es estrictamente necesario. Y cuando se lo repara, la mayoría de las veces, no se lo vuelve a anclar en el mismo lugar para no entrar intraarticular, sino que se lo vuelve a anclar sobre la tubérculo mayor de la epífisis proximal. Datito, así, de color. Y dentro de los músculos flexores, en el plano profundo, tenemos el músculo coracobraquial, con su inserción proximal sobre la coracoides y distal sobre la epífisis, la diáfisis del húmero, a nivel del tercio medio, de su cara medial, nivel del tercio medio de la diáfisis del húmero sobre su cara medial, eh, que colabora en la flexión del hombro, que es el músculo conocido por ser el músculo al cual perfora el nervio músculo cutáneo en el canal de Casearius, que es lo que se ve acá. Y después tenemos el músculo braquial, que es, como decía, el principal flexor del antebrazo sobre el brazo, que tiene su origen en el tercio medio de la diáfisis humeral, en la cara externa, donde se inserta el músculo deltoides, por debajo inicia el braquial, y la inserción distal sobre la tuberosidad anterior del cúbito por delante de el olecrán. Vamos ahí, no se van a aprender de memoria todo esto que estamos diciendo y que también lo estamos ayudando con imágenes. Pero es más que nada para que vayan viendo y vayan entendiendo cómo se explican las inserciones, un origen, una inserción distal, una función, tiene dos planos, la cara anterior, el brazo tiene un plano en su cara anterior, los músculos flexores, un plano superficial donde encontramos al músculo bíceps braquial, el cual cuenta con dos inserciones proximales u origen, donde ya dijimos, una inserción distal, donde ya dijimos, cuya función es tal, si saben algún tantito más de color mejor. Si resecamos el mismo, cuando llegamos al plano profundo, tenemos el músculo coracobraquial, que se inserta acá, su origen es en tal sitio, la función es esta, el músculo braquial, su origen en el tercio medio del húmero, inserción distal en la tuberosidad del cúbito, función la flexión del antebrazo sobre el brazo, el coracobraquial tiene una particularidad que es que es penetrado por el músculo cutáneo. Todos esos son datitos que aportan para su oralidad, para la presentación del, del músculo, del brazo, del segmento de lo que estén hablando. Por eso insisto que no voy a hacer esto con todo, se lo digo ahora y después lo vamos pasando más rapidito, lo tienen acá, lo pueden ver, lo tienen que estudiar. Las inserciones, los orígenes, y eso están todos en los libros. Véanlo con imágenes, si no, no les va a quedar. El arqueón posterior del brazo encontramos los músculos extensores. Los músculos principal extensor del antebrazo sobre el brazo es el tríceps braquial. Al ser tríceps tiene tres vientres, una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza profunda, o tiene otro nombre, que no me acuerdo cómo es. Es larga, lateral y no me acuerdo si es corta.
se encuentra en la región posterior, fueron eh, los cuadriláteros del ELCO, el triángulo número biceptal, que ya lo vamos a ver, por donde discurren los componentes nerviosos, y se une en su porción distal a la porción posterior del olecranon, que es parte de la epífisis proximal del cúbito. Al acortarse este músculo, se acorta y genera la extensión del antebrazo sobre el brazo, y es uno de los músculos más fuertes del cuerpo, con un tendón muy grueso, eh, y que es, no me acuerdo si es él, pero es uno de los que de los tendones que más fuerza resisten en el organismo. Eh, Perdón que estoy en un mensaje, tengo programado una cirugía para el lunes, está medio complicado los insumos del hospital. Romina Campos, ¿estás ahí? Cande Vera. Acá estoy. Hola, Cande, ¿cómo estás? Bien. Asustada. Cande, sin miedo a equivocarte, ¿nos puedes decir qué ves en estas dos radiografías, más allá de que ya tengas la ayuda acá? Una rotura. Pero si empezamos por el principio, ¿qué dirías? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Qué estudios son? Ay, no sé, profe, perdón. Sin miedo, ¿qué es? ¿Una tomografía, una resonancia? Una Una radiografía. tomografía. ¿Quién se metió por ahí? Que tiene ganas de Yo. hablar. ¿Quién? Yo. Janet. Hola, Janet. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Qué es esto? Es una radiografía Bien. ¿De qué? de miembro superior. Bien. Si vos pedís una radiografía del miembro superior, te van a Sí. hacer una radiografía del brazo, del antebrazo y de la mano, entera. Entonces, es una radiografía de brazo, entonces. Exactamente. Es una radiografía de brazo. Y acá tenemos dos proyecciones. ¿Esta cuál es? Eh, no, ni idea, De frente, proyección. Sánchez Lautaro, ¿qué dijo? Gracias, Janet. Muy bien. de frente. Bien, esto es un frente, ¿sí? Acá estamos viendo la epífisis humeral, proximal de frente, la diáfisis y la paleta humeral o epífisis distal, también conocida como paleta humeral, de frente. Vean cómo se ven bien marcado el triángulo, por acá abajo vamos a tener la canilla articular y los epicóndilos, medial y lateral. Y acá vemos el brazo con el hombro en rotación interna, o sea, el paciente para hacer, no sé si me ven ahí, el paciente para hacer la primera radiografía está así, ¿sí? Y para hacer la segunda radiografía, que está más en el medio de la pantalla, hace esto, hace rotación interna del hombro y les queda el brazo de perfil para hacer la radiografía. Entonces, por eso ven el codo acá flexionado, con el hombro rotado interno, y ven la epífisis humeral proximal. Lo que se ve está ahí atrás, es como si fuese un axial de la escápula. Esto de acá es la coracoides, esto es el acromion, esta es la espina de la escápula, y esto es toda la porción de la paleta de la escápula. Diáfisis humeral, y acá vemos la epífisis humeral distal en su articulación con la epífisis proximal del olecranon, del cúbito llamado olecranon, y la cúpula o epífisis proximal del radio, que es este de acá. Vamos, nos ubicamos, sabemos dónde estamos. ¿Qué habías dicho, Caro, Cande, que veías? Una Podés leer lo que dice ahí, fractura. no hay problema. Tal cual, es una fractura. ¿Qué fractura? ¿De qué? Del húmero. Bien. Ya como vimos, el húmero tiene varias partes.
Tiene una epífisis proximal, una metáfisis, una diáfisis, una epífisis distal, una metáfisis distal. ¿De qué sitio del húmero dirían que es ustedes? Diáfisis. La diáfisis. Perfecto. ¿Por qué les hincho las pelotas con esto? Ustedes se terminan la facultad, quieren hacer una residencia, pero entre que terminas la facultad y empezás una residencia, por lo general tenés un periodo de 6 meses, generalmente, más se van a entrar en una residencia de salud pública que se ingresa por el examen único, donde básicamente estás al pedo, estudiando para ingresar a la residencia y rendir el examen. Y muchos se van a trabajar al petróleo. Yo no fui, me puse a dar clases y eso, pero también tuve esos 6 meses para estudiar y trabajar. Pues se pueden hacer guardias, pero ponele que te vas a trabajar el petróleo. Y te pasa que un vago se fractura. No hace falta que sepas de traumatología, no hace falta que sepas qué tipo de fractura es, el nombre propio de la fractura, qué hacer con el tratamiento definitivo de esa fractura. Pero uno como médico debería tener la capacidad de saber qué radiografías pedir, y cómo describir esa radiografía anatómicamente. No es necesario que sea el diagnóstico preciso de la lesión, pero sí cómo poder describirla de forma anatómica. Usted no se imagina las cosas que he visto, que me han llegado y que he escuchado. Ejemplo, paciente con fractura de pierna y que tenga fracturada la cadera, la epífisis proximal del fémur. Entonces, es eso, son detalles, es tratar de ser más preciso en el diagnóstico que uno le da. Acá sabemos que el húmero tiene varios segmentos, entonces yo digo que tiene fractura, llamo para derivarle el paciente o hacer el informe, que tengo que escribir y hacer el informe, y pongo fractura de húmero, no es lo mismo que esté fracturada la articulación proximal en la cabeza del húmero, con gente, con una luxación, que si tiene esto, que es una fractura así horrible, si la ves, pero es diafisaria, no hay apuro, le pongo un cabestrillo, lo mandás al otro día si querés, y puede esperar. Y deberían después tener la capacidad de describirlo bien. Es una fractura de la diáfisis humeral desplazada, y si quieren ser más específicos, incluso pueden decir que es del tercio medio de la diáfisis, porque vos tenés cabeza, metáfisis, diáfisis, metáfisis inferior con epífisis. Y la diáfisis la puedes subdividir en 3 tercios. Tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Y este está sobre el tercio medio. Ahí tienen bien la especificación: RX de brazo derecho, primer perfil, fractura a nivel del tercio medio de diáfisis humeral, trazo oblicuo corto. Eso es más traumatológico, pero no hace falta. Y lo que le hacemos a este tipo de fracturas hoy en día es hacer un clavado endomedular, que es poner un clavo grande, grueso, por adentro del canal humeral, a través de un orificio en la epífisis proximal. Vamos a abrir directamente el hombro sobre su cara lateral, se hace un abordaje lateral de 2-3 centímetros no más, se llega al siguiente plano, que tenemos piel, subcutáneo, deltoides, se incide y se divulsiona, se abre el deltoides y se llega al manguito rotador. Y se ve el tendón supraespinoso insertándose en la epífisis humeral, acá. ¿Sí? Y lo que uno hace es seccionar, abrir, cortar con un bisturí de forma longitudinal esa inserción del supraespinoso, se pone una punta y se abre un agujero en la epífisis del húmero, se mira con radiografías para ver que estemos bien ubicados. De ahí se le pasa una guía, que es un alambre largo, y se tiene que enhebrar la fractura. Ese alambre largo tiene que pasar por el medio del canal endomedular, llegar hasta la epífisis distal, hacia la metáfisis en realidad distal, y una vez que tenés enhebrada la fractura, con unas mechas largas, mechar por adentro del canal endomedular para abrir espacio en el hueso, y de ahí insertar esto que es un clavo endomedular. Se inserta el clavo endomedular y se le colocan tornillos para fijarlo a nivel proximal, sobre la epífisis humeral proximal, y a nivel distal sobre el tercio distal de la diáfisis humeral, teniendo cuidado de no lastimar.
el paquete vascular, la arteria humeral, que se encuentra a nivel anteromedial del brazo, su porción distal, ni de lesionar el nervio radial en su trayecto a nivel distal sobre la cara lateral del brazo. Ya sé, dijo un montón de palabras difíciles. No es anatomía, o sea, es traumatología, pero es hablo del idioma anatómico. Es para que vayan. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Esto es el idioma que tienen que manejar. Profe, esa Sí, linita Juan. roja que hay ahí abajo, ¿eso es para no lastimar lo que había hecho ahora de último? ¿Esa distancia que hay? A partir de ahí, el húmero deja de ser diafisario, empieza a ser metafisario, y la paleta o metáfisis distal del húmero es aplanada. Entonces acá se empieza a aplanar. Agarren después un hueso, el que tenga un hueso en la casa, va a ver que viene un tubito y después se abren como dos columnas, que son estas, que son de hueso metafisario. No tiene el canal endomedular que tiene la diáfisis. Y acá está aplanado. Y este sector de acá, vieron que se ve como un circulito, es la fosa eh, de olecraniana, fosa olecraniana, donde se articula con el olecrano, que es la porción más frágil y débil del húmero, más finito, como si fuese una membrana de hueso, y ahí ya tenés el calibre de lo que es el grosor de esa parte del húmero. Se va afinando, se va haciendo finito. No te entra un clavo por ahí. El clavo lo puedes poner como mucho hasta el nivel donde esté puesto esto. Y acá lo que nosotros medimos es la distancia a la cual nos encontramos del final del húmero, pero por una cosa nuestra. Y acá está donde lo insertás. Hay otros que se insertan por la articulación, que no dañan la inserción del supraespinoso, pero sí dañan la canilla articular. Pero esos acá no llegan. ¿Qué onda? ¿Alguna consulta? Seguimos entonces. Eh, También, el codo es una sola articulación, es la articulación de la epífisis distal del húmero con los extremos proximales del radio y el cúbito, o llamados cúpula radial, que es esta de acá, y eh, el olecranon, la cavidad sigmoidea mayor de la epífisis proximal del cúbito. La función de esta articulación es poder colocar de forma adecuada la mano en el espacio, como es básicamente la de todo el miembro superior. Y es una articulación sinovial rodeada por una cápsula de gran estabilidad. Y seguimos con la parte de osteología del húmero que nos quedó pendiente de la parte del brazo. Vamos a la parte distal, y es lo que le decía recién a Joaquín. Joaquín, ¿no? Sí, Joaquín. El húmero tiene la diáfisis, una metáfisis y una epífisis distal. Viene siendo un cilindro grueso, con unas corticales gruesas, duras, donde uno puede meter ese clavo y se empieza a achatar, a aplanar, desde anterior a posterior, y tener forma de triángulo, de pirámide, eh, con dos columnas, una columna medial y una columna lateral. ¿Cómo me di cuenta que esto es medial? Que esto es lateral, básicamente por la posición del cúbito y del radio. El radio siempre es lateral en la posición anatómica, que es con los brazos, codos extendidos y las palmas mirando hacia adelante o en supinación. Entonces, el radio me queda hacia lateral. Esto es lateral, esto es medial. Y tiene como reparos anatómicos un cóndilo, una tróclea, o también es un cóndilo con forma de tróclea, y dos epicóndilos. Un epicóndilo lateral de menor tamaño, que es este de acá, y un epicóndilo medial o epitróquea de mayor volumen. Y las caderas articulares del húmero están formadas por la tróclea, que forma una articulación tipo trocoide, con la apófisis, perdón, con el extremo proximal del húmero, del cúbito, o el llamado también olecranon,
y un cóndilo lateral que se articula con la cabeza del radio, también conocida como cúpula radial. O sea, articulación cóndilo. Sofi, ¿qué significa? Y por encima del cóndilo, eh, o también llamado capitellum, y de la tróclea, encontramos las fosas de las cuales se encajan el cúbito y el radio. La fosa coronoidea para la apófisis coronoides del olecranon y la fosa radial para la cúpula radial. Y a nivel posterior encontramos la fosa olecraniana mayor o fosa sigmoidea para el olecrano, que es lo que le hace el tope a la extensión del codo. Y esto de acá, ¿saben cómo se llama? Este surco del nervio cubital. Fue lo único que yo aprendí en el teórico de anatomía de cuando lo cursé hace 12 años. Es el canal epitrocleo, epitrocleo, epitroclea olecraniano. Canal epitrocleo olecraniano, por donde pasa el nervio cubital, que es el sitio que uno se golpea cuando quiere hablar con el compañero de atrás, y te golpeas la cara interna medial del codo y te genera parestesias en toda la cara medial del antebrazo y cuarto y quinto dedo, que es el territorio del nervio cubital. Fue lo único que aprendí. Canal epitropleolecraniano. Y acá vemos lo que decíamos recién. Eh, el húmero tiene una porción articular con el cóndilo, la tróclea, el subcondilio troclear, y una porción articular con los epicóndilo, el epicotróclea y la fosa radial y cordón. Lo mismo. Pero estas son las angulaciones que tiene. Estas son las cosas que son mucho más específicas que no hace falta que lo sepan. Pero bueno, están. Hay mediciones para sacar de todos los huesos que se les ocurra. Qué anteversión tienen, qué flexión tienen. Fíjense cómo la tróclea es mucho más inferior que el cóndilo. Esto es importante para respetar los ejes y las posiciones de los huesos cuando uno tiene que volver a acomodarlos después de que se rompieron. Bueno, el cúbito, el gancho, el olecranon tiene una porción articular, que es la cavidad sigmoidea mayor y menor, que ahora lo vamos a ver cuando veamos cúbito, la porción articular con la cara posterior al olecranon y la apófisis coronoides hacia el medio. Y el radio de la porción articular con la cúpula radial y el cuello donde lo rodea el ligamento anular, que ahora lo vamos a ver. Y lo que nos faltó es la articulación radiocubital, que hay dos tipos de articulaciones radiocubitales. La del radio y el cúbito, que lo vamos a ver en el antebrazo, se articulan a nivel proximal, en la articulación radiocubital superior o proximal, y a nivel distal, en la región de la muñeca, en la articulación radiocubital distal o inferior. Y acá vemos la articulación húmero-cubital de la tróclea con el olecranon y húmero-radial del cóndilo humeral con la cúpula radial. Esto también se los dejo. Cóndilo capitellum se articula con la cúpula radio, función flexo-extensión, tipo de articulación, trócleo humeral con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, una diartrosis, también una flexo-extensión. Lo leen tranquilo. Y bueno, esto es lo que decía recién, que no lo habíamos visto, que es la articulación cúbito proximal, cúbito radio cubital proximal o superior, que articula la cavidad sigmoidea menor del cúbito, tiene la mayor, que es la del olecranon, y la menor, que es la que se encuentra en la cara lateral, en esta región, que articula con la cúpula del radio, que es como si fuese una moneda gruesa, muy gruesa. Tiene una foto hermosa de una cirugía hace poquito que me olvidé poner. Y que ayuda a realizar el movimiento de pronosupinación, porque es una articulación trocoides,
rota la cabeza del húmero sobre la escotadura sigmoidea menor del cúbito. Esta es una imagen vista como abriendo la articulación en la porción anterior, y acá vemos cómo tenemos las carillas articulares del cúbito, de la cabeza del radio, visto desde superior. Esto es posterior, esto es anterior, escotadura sigmoidea mayor, menor, radio, cúpula radial, tróclea y cóndilo humeral. ¿Cómo están unidos estos huesos en esta articulación? Mediante una membrana sinovial que la rodea, es una articulación sinovial, con líquido sinovial, con una membrana altamente vascularizada, una cápsula articular con ligamentos que la refuerzan y que tapizan la articulación. Y ahí tenemos la cápsula articular. Este es el elemento andular, que es muy importante, que ahora lo vamos a ver. Y estos ligamentos son los que le dan la principal estabilidad, además de la conformación y estructura ósea que hacen tope el olecrano con el húmero, principalmente, a la articulación. El ligamento anterior refuerza la cápsula, tiene fibras que son laterales y mediales, y el ligamento posterior, que es el que se ve en esta porción, tiene fibras transversales, humero-humerales, que se encuentran debajo de las humero-olecranianas. No importa, esto no se lo... Acá les he escrito cuáles son todos los ligamentos, por si después lo quieren ver. Pero no creo que nadie se lo vaya a preguntar. Esto lo saqué de la clase de traumatología, por eso me quedaron los estabilizadores primarios, secundarios y todo eso. Y con respecto a la musculatura, acá solamente puse para que lo tengan, lo vean, a los músculos epitrocleares y epicondilios, que son las famosas tendinitis del golfista y del tenista. Los músculos flexores del codo que vamos a encontrar a nivel anterior en la articulación del codo son el bíceps braquial, el braquial anterior y el supinador largo, que los dos primeros son los que veíamos eh, cuando veíamos la miología del brazo, y el supinador largo, que tiene la particularidad, si alguien tiene la tarjeta al lado, por favor, que lo busque, así me certifica que es de ahí, porque creo que lo leí de ahí, que es el músculo que es supinador, pero no supina, sino que tiene la función de lateralizar la muñeca, pero no tiene función de supinador. Ironía de la anatomía. Y la masa de los músculos flexores superficiales o epitrocleares, que son el pronador redondo, que es este músculo de acá, que es el que forma una arcada junto con el músculo brachiorradial para que pase donde encontramos la arteria humeral y donde vamos a encontrar también el nervio medial, que es un reparo anatómico que van a usar los que en esta clase estén escuchando y vayan a ser anestesiólogos para hacer bloqueos del nervio mediano, guiados por ecografía, para anestesiar el miembro superior sin la necesidad de dormir al paciente y dejarlo con un respirador. Después tenemos el palmar mayor y el palmar menor, o el flexor radial del carpo y el palmar mayor, el palmar largo y el músculo cubital anterior. Que dice así. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la arcada? Eh, no me acuerdo si tiene nombre particular, la arcada del pronador redondo. Hay otra que sí tiene nombre particular que la vamos a ver, pero no recuerdo que sea específico del, ¿cómo es? De un epónimo. Gracias. Acá los vemos separados. El pronador redondo, que está retirado, epicondilo medial, el flexor radial del carpo, el palmar largo
y el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Ahí tienen todos los nombres que pueden encontrar a los músculos epitrocleares o epicondilios mediales, que es el famoso dolor cuando se inflama de la tendinitis del codo del golfista. Y dentro de los extensores del codo en la cara posterior tenemos el tríceps braquial y el anconio, que es este músculo de acá. Importante la extensión del antebrazo sobre el brazo. Y dentro de los extensores del antebrazo tenemos los superficiales, que son el supinador largo y el pliegue radial, y los profundos, que está el supinador corto. Los vamos a ver, creo que están acá separados. Sí, acá están separados. La masa epicondilia tenemos el extensor radial corto del carpo, el extensor común de los dedos, del quinto dedo, y el cubital posterior, que es el que más frecuentemente se daña y genera la inflamación y el dolor del codo del tenista. Ahí los tienen después para chumear bien. Ahí están con los nombres más frecuentes como el que los pueden encontrar. Y dentro de la movilidad que nos da el codo, tenemos la flexoextensión del codo, la flexión dada por, como decíamos recién, principalmente el braquial anterior, con la ayuda del bíceps braquial, y el supinador largo, que también puede ayudar a la flexión, pero no tanto, y no supina, y la extensión, que está dada por el tríceps y el anconio. Y el otro movimiento que genera el brazo y el codo son la pronosupinación, que es la capacidad de colocar la mano con la palma hacia abajo o hacia arriba. Palma hacia abajo es pronación y palma hacia arriba es supinación, que es la mnemotecnia, que creo que es etimológicamente el nombre, supinación que viene súplica y pronación que viene algo de dar propina o algo así. Creo que tiene que ver con la etimología más que con una mnemotecnia. Pero bueno, supinación de 80 a 90 grados es la posición de la palma de la mano hacia superior, hacia arriba, y la pronación con la palma hacia abajo un poco menor, que son los rangos que más difícil eh, son de recuperar luego de una fractura, una lesión del cúbito y del radio. Y lo que le decía recién, dentro de los estabilizadores del codo y los ligamentos, lateral, medial, posteriores y anteriores del, del codo, hay un ligamento que es el ligamento anular del radio, que es este de acá, que es anular, pues como si fuese un anillo, que pasa por el cuello la epífisis proximal del radio por debajo de la cúpula radial, que es este de acá, que une el olecrano, rodea en su cara anterior al cuello por debajo de la cúpula del radio y se inserta de nuevo en el olecrano, formando como un anillo alrededor de la epífisis proximal del radio. Y ese ligamento anular es el que genera, cuando los niños son todavía muy laxos, que se escape en la cabeza o la cúpula radial de su posición cuando se tironea del brazo un niño y produce el famoso prono doloroso en los niños. Atención, futuros futuras pediatras, eh, que se asustan cuando ven esto y es re fácil de reducir. Hay que ponerle la mano sobre la cabeza de la cúpula radial y llevarle la mano, el antebrazo, en flexión y en supinación forzada. Y sentís como hace el tac y se les mete de nuevo la cúpula radial dentro del ligamento anular. Al tener el ligamento anular muy laxo, y ante estos tirones, se puede subluxar o incluso también luxar la cúpula del radio sobre el olecrano. Y genera prodoloroso porque el niño queda con la mano en pronación, no puede mover el antebrazo, le genera un dolor agudo que es incapacitante, y quedan con el bracito en flexión, el codo en flexión y el antebrazo en pronación,
la hacen radiografías, no ven nada, y lo que tiene es eso. Generalmente en las radiografías muchas veces ni se ve la subluxación. Eh, y al uno hacerle el movimiento para la reducción, es decir, colocar de nuevo esa articulación en su lugar, el dolor cede automáticamente y el niño puede volver a tener la movilidad de su brazo. Bueno, y como decíamos, del antebrazo está compuesto por el radio del cúbito en su osteología, la epífisis proximal de los mismos, que son las que ya estuvimos viendo. Tenemos el cúbito y la cúpula radial, una diáfisis, ya que son huesos largos, y una metáfisis, una epífisis distal, que son las que se encuentran a nivel de la articulación de la muñeca. Y tienen una capacidad particular que nos permite poner nuestra mano, como dijimos, en pronosupinación, que es la de que el radio pueda rotar en su segmento distal sobre el cúbito para colocar la palma de la mano hacia abajo. Porque particular, porque tenemos también dos huesos en la pierna y no tienen esta capacidad, es una articulación más rígida, no tienen los que puedan pronosupinar en los miembros inferiores, no podemos dar vuelta a la palma de la planta del pie, pero sí lo podemos hacer en el antebrazo, lo que nos permite mucha más libertad de movimiento y mayor capacidad de prevención de las cosas. Como dijimos al principio, también tienen dos articulaciones, estos son huesos que articulan entre sí en una articulación radiocubital superior o proximal y una articulación radiocubital inferior o distal. La proximal es la que vimos recién, que es la que se subluxa en los niños, y la distal es la que encontramos en la muñeca con un ligamento muy importante que los une. ¿Qué más? Y se encuentran unidos por una membrana interósea rígida que mantiene a los huesos en su lugar. Y lo que hace que sea una articulación de qué tipo, si tiene una membrana fibrosa interósea. Voy a morir hoy a la noche. Ya lo recae aburrido. Bueno, sí, me acuerdo de película de Whitberech, no importa, no hace falta que se sepa. Si alguien lo quiere buscar, vaya y búsquelo, no hay ningún problema. ¿no? Así es. Esto es la articulación radiocubital superior, que estuvimos hablando recién. Ahí lo tienen más especificado cada una de las partes que articulan entre sí. El ligamento cuadrado de Nuce, todo lo que ustedes quieran, está acá, está resumido acá. La cápsula de nuevo, está un poco mezclado con lo que vimos en el core. Y acá está la articulación radiocubital distal, que no la habíamos visto. Es una articulación de tipo trocoide. La particularidad que tiene el antebrazo, el radiocúbito, es poder hacer esto. Esto es un antebrazo viendo la epífisis distal de los dos huesos en supinación. Vemos el radio hacia medial y la cara anterior cúbito hacia medial y la cara anterior del radio hacia anterior y el radio hacia lateral. Cuando uno prona el antebrazo, la mano, pone la palma hacia abajo, rota la porción distal del radio y se coloca hacia medial. Y por eso acá vemos, cuando lo tenemos en pronación, la epífisis distal del radio hacia medial y vemos su parte dorsal. Y acá nos queda el cúbito, o sea, el radio rota sobre el cúbito. Esto está permitido por los músculos pronadores y estabilizado por la articulación radiocubital distal o inferior, que es una articulación trocoide que articula la cabeza del cúbito con el escafoides, el semilunar y la cavidad semilunar del radio. Y hay un ligamento que es súper importante, que se llama ligamento triangular, que une a la epífisis distal o más específicamente al estiloides del cúbito, que es ese tubérculo que se ve acá, esta saliencia de acá, del cúbito, con la cavidad sigmoidea del radio, con su disco articular
y que le da la estabilidad a esta articulación. Es un complejo fibrocartilaginoso que además tiene extensiones hacia los huesos del carpo, principalmente al pisiforme y al, por los dos, al piramidal. Y esto es una de las cosas que más cuesta por ahí aprenderse al principio. Así que se los dejé resumidos en este cuadro. Después, chequenlo con la bibliografía, si mal no recuerdo, todo de la tarjeta. Insisto, no lo hice ahora y no lo pude repasar, así que vayan a chequearlo bien. Esto no es bibliografía oficial. No, sí, tiene que estar bien. Es algo de la tarjeta. Y lo ordené para que sea más fácil estudiarlo. Eh, que es la famosa clasificación de los músculos del antebrazo en su región anterior, lateral y posterior. En la región anterior los dimos en 4 planos. Los superficiales, que son los epicondiliares que vimos antes, con el pronador redondo, el palmar mayor y menor y el cubital anterior. El segundo plano, que es el flexor superficial común de los dedos. Luego el flexor común profundo de los dedos, con el flexor propio del pulgar. Y el último plano que encontramos es el pronador cuadrado, que es un matambrito así cuadradito que une la epífisis distal del cúbito con la epífisis distal del radio en su porción anterior y que al acortarse ayuda a la pronación junto con el pronador redondo o el pronador teres. Y son nervios, como están en la región anterior, que lo vamos a ver en la clase que viene, del antebrazo, inervados por el mediano menos el cubital anterior y los hace cuarto y quinto del flexor común de los dedos, que está inervado por el cubital, porque son músculos que se encuentran más cercanos a la región cubital. Pero si no, los otros son todos del mediano. Y acá los vemos uno por uno. Esta es la misma generación, el pronador, el palmar mayor, menor y el cubital anterior, o flexor cubital del campo. Que tiene las inserciones. Bueno, bien tranquilo. Ellos tienen a los 3 solitos, con su inserción proximal en el epicóndilo lineal y sus inserciones distales sobre el carpo y los primeros metacarpianos. El segundo plano es el flexor superficial de los dedos, que tiene su inserción proximal sobre el fascículo humeral y es una arcada larga. Y un fascículo cubital que se inserta en la coronoides y un fascículo radial que se inserta en la parte medial de la tuberosidad bicipital y llega hasta la epitróclea y el elemento colateral del epicóndilo medial y el elemento colateral medial de la regulación húmero-cubital. Esto acá, esta arcada así. Esto es sobre la cara medial del radio, sobre la coronoides del cúbito y sobre el epicóndilo medial y el elemento colateral medial. Y a distal se divide en 2 haces por donde pasa el pronador profundo y se inserta en los bordes de las segundas falanges de la mano, llevando a la flexión de las interfalángicas proximales. Y este dibujo acá, que lo van a ver un montón de veces, es la forma en la cual pasan por el retináculo flexor o túnel carpiano. O sea, cuando van los 4 juntos, cuando empiezan a meterse dentro del retináculo flexor de la muñeca, los tendones para el segundo y el quinto dedo se hacen más profundos y los del tercero y cuarto son más superficiales. Fundamental para cuando, ¿sabes? Cuando se te explota así, tenés todo lleno de tendones en la mano y se cortaron todos los tendones, ¿dónde anclar cada uno? Bueno, ahí tienen todos las inserciones del plano intermedio con el flexor común de los dedos y el flexor propio del pulgar.
Los tienen solitos, diferenciados, para que los vean, los analicen, le den vuelta, se hagan cuadritos. Y el plano profundo es solamente el pronador cuadrado. Nosotros cuando tenemos que operar una fractura de muñeca, incidimos, es decir, cortamos sobre una línea que pasa más o menos por el eje del segundo dedo, más o menos por acá, para ir sobre la epífisis distal del radio, que es una fractura de muñeca, y vas entre el palmar mayor y la arteria radial. Algunos, cuando es que hacen piel y subcutáneo, yo lo que hago es separar hacia lateral, es decir, hacia el radio, hacia externo, la arteria radial, la busco, la separo, la protejo hacia radial con un separador y me llevo el palmar mayor hacia cubital, protegiendo el nervio medial, que pasa bien por el medio del retináculo flexor o túnel carpiano. Otros lo que hacen es llevarse el palmar hacia radial para proteger la arteria y hacia medial el, el, el paquete con el nervio medial. Después encontrás siempre el flexor propio o común del primer dedo y ya directamente te llevas los flexores superficiales y profundos hacia cubital y caes derecho al pronador cuadrado. Este músculo, cuando tenemos que llegar hasta el radio, lo cortamos, lo incidimos. Le hacemos un corte longitudinal y un corte en su inserción distal, como si fuese en L, y lo retraemos hacia cubital y te queda el radio ahí de frente para poder acomodarlo y ponerle los tornillos. Y está estudiado que no hace falta volver a insertarlo después porque se pega solo y no trae repercusiones funcionales si no lo volvés a anclar donde estaba. Muchos músculos, cuando uno los corta, es que sí o sí volver a poner su lugar para que no pudieran funcionalidad. Este músculo no hace falta volver a poner su lugar. Y acá tenemos el otro músculo que ayuda a la pronación, que se encuentra, que es el principal pronador, que se encuentra dentro del tercio proximal del antebrazo, que es el pronador redondo o teres, y el supinador corto, que se ancla, tiene su origen en el epicóndilo lateral y su inserción distal sobre la cara anterior medial de la tercio proximal del radio. Ahí va, un trabalengua probado. Bueno, y en la región lateral externa o radial, lateral, es la parte externa, se lo ponemos en posición anatómica o radial, porque estamos del lado del radio, hablamos de porción radial o cubital. Tenemos, en primer lugar, al supinador largo, braquiorradial, que es el supinador que no supina, el extensor radial largo y corto del carpo, o primer y segundo radial, y al supinador corto, que es el que tiene la principal función de supinación, y como por ahí pasa el paquete nervioso radial con la arteria y el nervio radial, obviamente están inervados por el radial porque le queda más cerca, más fácil, más corto, y es el nervio que se llevó durante la formación del humano del cuerpo, eh, embriológicamente llega hasta ese lado. O sea, no hay forma de que el nervio cubital sea el nervio que está del otro lado del antebrazo, sobre el lado cubital, inervando al supinador largo y el supinador corto que se encuentran de la cara radial del antebrazo. Y insisto, parece una estupidez lo que digo, pero después dan como, no, no puede ser cuando se equivocan en eso. El supinador largo no supina. Fíjense que tiene que estar en la rachet. Es principal función de la flexión del antebrazo y de la desviación cubital del- de la mano. Ahí están las inserciones, el nervio radial, la arteria radial. Así lo ven tranquilos. Eh, Después es el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, que son músculos, como les decía, epicondilios, de la epicondilitis, y tienen función de extensión y abducción de la mano. Extensión y abducción.
que es por eso que duele en los tenistas, la fuerza que hacen al realizar la flexión forzada de la muñeca, tensando el músculo, y muy frecuente que duela la epicondilitis en los choferes que están con la extensión forzada permanente de las muñecas, en los que trabajan en computadoras largos periodos, o el dolor del mouse. Y el supinador corto, que es el que hablamos recién. Inserción proximal, inserción. Y forma el arcade frogs, que ahora lo vamos a ver. Acá. Eh, Tiene dos fascículos, el proximal y uno distal. Aquí está el fascículo, las inserciones del fascículo proximal y distal. No importa tanto eso. Eh, Entre los dos tiene una particular que forma una arcada, que es por donde pasa el nervio interóseo posterior, rama del nervio radial, pasa entre medio de estos, y es un lugar donde si hay una tendinitis o un engrosamiento de estos músculos, un entrampamiento es básicamente apretarlo, una compresión del nervio interóseo posterior, rama del radial, que es el que inerva toda la masa extensora. Entonces, cuando se comprime ese nervio, produce la mano péndula, se les cae la mano porque no tienen tono extensor de la muñeca. Es una de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno va a operar un codo, pero también lo pueden ver en personas que han hecho fuerza, se les ha engrosado el arcade frogs, o en tendinitis. A mí me ha pasado de ver enfermeros que se les cae la mano y no tienen tono extensor porque la tendinitis les produce una compresión del interoso posterior y pierden la funcionalidad de la masa extensora del antebrazo. Eh, y obviamente si produce una lesión traumática y se corta, quedan con la mano péndula y tienen que usar una férula permanente. Y en la región posterior del antebrazo encontramos los músculos epicondilios, que son los más superficiales, que son los que ya vimos, el ancoño, el extensor orbital posterior, el quinto dedo y el extensor común de los dedos. Los tienen todos de nuevo en su retináculo extensor, a nivel de la muñeca, etc. Y los profundos, que son el abductor largo del pulgar, el abductor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Ahí tienen también las inserciones y eso para que lo vean después. Todo ordenadito, no se pueden quejar, lo tienen todo clasificado ahí. Ahí tenemos la tabaquera anatómica con el extensor largo del pulgar y el extensor corto y la arteria radial en la tabaquera donde pueden sentir el pulso. Acá, ahí está. Con el piso de la tabaquera anatómica, que es la cabeza del escafoides, lugar donde duele la fractura escafoides. Ahí tienen todas las inserciones del antebrazo. María Luz, dale, así puedo tomar un vaso de agua que me duele la garganta. Bueno, pues tenía una duda con respecto a qué hace referencia. ¿Cómo? Fuerte, que no te escucho. Ah, que tenía una duda con respecto a qué se hace referencia cuando dicen expansión extensora. Es la inserción de varios músculos de la región posterior del antebrazo. Vi que está Cuando nombrado se así dice en qué el cosa, NETER. perdón, Expansión extensora. me mataste. No. Aparece así en el NETER como inserción de varios músculos de la región posterior del antebrazo y no sabía yo a qué hace referencia. La verdad no entiendo. Me imagino que quiere hacer referencia a que todos los músculos epicondilios se insertan juntos. O sea, es una masa tendinosa común. Como, viste, cuando veíamos lo del bíceps, que es como, en realidad es un solo músculo, pero tiene dos vientres, y es como que se juntan y se unen y se insertan el nivel distal en un mismo lugar. Con las masas extensoras y las masas flexoras pasa similar. Son todos músculos separados, en realidad, en este caso, pero que tienen un origen insercional común. Si uno se pone fino y los busca, se separan, los puede disecar, se puede diseccionar.
eh, pero da la sensación de que se unen todos juntos, como se anclan en el mismo lugar, forman lo que se llama tendón conjunto o masa propia o masa extensora, y se anclan todos sobre los epicóndilos. Me imagino que se refiere a eso. Bueno, muchas gracias. Y esto es lo mismo que les decía recién. La muñeca es una articulación que se encuentra en la porción distal del brazo, donde se articula el radio con el carpo. Y más específicamente, las carillas articulares del radio con el semilunar y el escafoides, que son los huesos de la primera fila del carpo sobre la cara externa, radial o lateral. Y acá pueden ver de nuevo el famoso fibrocartílago triangular con el disco articular que articula el segmento distal o la epífisis distal o en la articulación radio-cubital distal o inferior del radio y el cubo, con el ligamento radiocubital anterior-posterior y los haces que van hacia el piramidal y hacia el pisiforme, y acá está un ligamento cubitular que la verdad no me lo acuerdo. Y en la muñeca los movimientos pueden ser de flexo-extensión, y a la abducción le llamamos desviación radial y desviación cubital, que es la flexión hacia externo e interno de la muñeca estando neutro. Hacia externo, sea cubital, perdón, interno cubital y externo radial, que son los movimientos de lateralización. Esta creo que junto con la de tórax y la de cráneo van a ser las radiografías que más frecuentemente van a pedir en una guardia. Hoy estaba en el sanatorio cuando estaba saliendo de operar y estaban a los gritos las médicas de la guardia para que veamos una señora con una fractura de muñeca. Llegan todo el tiempo. Eh, Esto es una radiografía anteroposterior de frente de muñeca y esto es una radiografía de perfil. Y además se pueden pedir radiografías oblicuas y con desviación cubital. Que esto con desviación cubital lo que ayuda es a ver bien la totalidad del escafoides. Es re difícil al principio aprenderlo, pero una vez que le agarran la mano a los huesos y todo eso, los huesos del carpo no son tan jodidos. Tenés desde la radial hacia cubital o de lateral hacia medial, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme en la primera línea del carpo, y en la segunda línea tenés al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso con su ganchito. Bueno, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide que están superpuestos, que se ven bien diferenciados acá, trapecio en la articulación trapecio metacarpiana, famosa por ser de encaje recíproco, trapezoide grande que se ve bien acá encajado y articulando con la mayor cantidad de huesos dentro del carpo, y ganchoso con el gancho hacia el cubital o medio. Y acá vemos la epífisis distal del radio con su carilla articular, una fosa para el escafoide, fosa escafoidea, y una fosa para el semilunar. Y la fosa sigmoidea para la epífisis distal del húmero y las dos estiloides, la estiloides cubital y la estiloides radial. El pisiforme muchas veces es confundido, piensan que está luxado, pero el pisiforme se superpone con el semilunar. Está el piramidal, perdón, con el piramidal. El piramidal y el pisiforme está anterior. Si vemos en una radiografía de perfil, tenemos el radio y el cúbito superpuestos. Acá se ve el triangulito de la eh, estiloides radial, el semilunar con forma de semiluna, con la concavidad hacia superior, y anterior a este vamos a ver como una lentejita, que es el, el pisiforme. Yo creo que hay otra imagen ahora que se ve mejor. Pero no lo va a hacer bien porque lo es superpuesto. Y esto es recontra frecuente, como les decía, esto es una radiografía de frente y de perfil de un antebrazo, en realidad intenta ser de muñeca, agarra casi todo el antebrazo, donde tenemos
el radio, el cúbito. Esto de acá no es fractura, esto de acá son las fisis, que son los famosos cartílagos de crecimiento por donde se desarrolla y crecen los huesos. Es decir, esto es de un paciente pediátrico. Y acá vemos los huesos del carpo, escafoides, semilunar, piramidal, con el pisiforme encima, que acá no se ve bien, que en la del perfil es este pedacito que se ve acá. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, así que ahí los pueden ver bien separaditos, todavía no consolidados. Y primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpianos. Y acá, tanto en el frente, en esta forma, en esta radiografía como en el perfil, vemos una fractura metafisaria de radio desplazada hacia radial, es decir, el fragmento distal está tirado hacia el lado del radio, caído para el lado lateral, y con una angulación posterior desplazada hacia el anterior. Lo más frecuente es que se desplacen hacia posterior, que es la fractura de punto. Esta es otra, esa hacia anterior. Ahora en otra imagen lo vas a ver bien, Lucía. Así te terminas de esa duda. Y lo que hacemos en esto es acomodarlo, reducirlo, de cada red, hacer crack y volver a ponerlo derechito, representando la forma en la que se fracturó. Es decir, primero lo llevas hacia anterior, en este caso, y después lo llevas hacia posterior, y lo dejas con desviación cubital de la muñeca. Fíjense cómo en esta radiografía tenemos el radio ya alineado, el cúbito, y la muñeca, la mano apunta hacia cubital. Esta posición y en flexión, además un poquito de la muñeca, es la posición en la cual se deben inmovilizar las fracturas de radio para que no se desplacen nuevamente. eh, y es lo que se da acá con el yeso. Esto ya tiene el yeso puesto y la muñeca derecha alineada y desviada hacia cubital. Y acá vemos el perfil como vuelve a recuperar su eje en el plano sagital. Y acá está el yesito. Es un yeso, este yeso se llama yeso braquipalmar, porque va desde desde el brazo, el sitio correcto para abrazarlo es desde la inserción de la B deltoidea, con el codo en 90 grados, el antebrazo en neutro, es decir, ni en supinación ni en pronación, en 0 grados. Esa es la posición correcta, con una desviación cubital de la muñeca y una leve flexión de la muñeca. Y debería llegar hasta por debajo de la cabeza de los metacarpianos. Profe, Sí, perdón, no sé qué habló. tengo una duda. ¿Por qué en este caso, o relacionando con la anterior del húmero, viste que habías mostrado también una fractura a nivel del húmero? Sí, ¿Por qué en ese caso se decidió interferir quirúrgicamente y en este caso no? Sería la gran diferencia entre estos dos casos. dependiendo del diagnóstico, hay criterios de tratamiento. Una fractura diafisaria desplazada del húmero tiene indicación de tratamiento quirúrgico en una persona mayor, adulta. Hay un dicho que es que el húmero además ama la pseudoartrosis. Pseudoartrosis es que los huesos, las fracturas no peguen. Entonces, vos dejás una fractura de húmero con una vendaje, con un yeso, es muy probable que una fractura diafisaria de húmero no consolide, no forme callo y no pegue. En un niño, una fractura de húmero casi siempre pega y se le hace un yeso parecido a este, mucho más pesado, con colgante, se llama, que la soga no pasa a través con un cabestrillo, no cuelga de un pañuelo, sino que se le pone un ojal por la parte superior para que el peso del yeso tire hacia abajo y acomode la fractura y ese hueso pegue. Pero en un adulto, casi siempre una fractura diafisaria va a ser de resolución quirúrgica. En cambio, las fracturas de muñeca, en los niños, casi siempre es para yeso. Si la fractura no está desplazada, le pones un yeso, un mes, mes y medio, y la fractura pega. Si está desplazada, la tenés que acomodar. Si es una fractura como esta, que es de un solo trazo, no está partida en muchos pedazos, y uno la puede acomodar, la acomodás, le pones un yeso y en 45 días el nene está como nuevo. Si es una fractura con mucho desplazamiento, que está totalmente separado,
que está fracturado del radio y del cúbito en un mismo nivel, son fracturas muy inestables. Y no solamente tenés que acomodarlo, sino que tenés que fijarlo de alguna forma más, además con el yeso. Muchas veces con el yeso alcanza, pero si es muy, 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 muy desplazada, muy inestable, lo más, o se está rotada, una vez que lo acomodás, lo mejor y más eficaz es ponerle lo que se llama clavija de Kirchner, que es un fierrito que lo pone uno con un motor adentro del quirófano mirándolo con rayos, que pasa desde acá, del fragmento distal, y agarra el fragmento proximal y fija la fractura hasta que se pegue. Se llama geodesis y es poner un fierrito por afuera de la piel que entra dentro del hueso y lo fije. Y cuando eso no alcanza, hay que abrir con una placa con tornillos. En los pacientes adultos, si la fractura no está desplazada, vos le puedes dejar un yeso y la fractura pega. Si la fractura está muy desplazada, lo tenés que acomodar. Si lo acomodas y te queda bien, le dejas un yeso. Si está muy desplazado y no acomoda bien, lo tenés que acomodar abriéndolo y poniéndole placas con tornillos. Y si la fractura afecta la carilla articular, te tiene que quedar anatómico. Es decir, lo tenés que abrir y acomodar en su lugar, verlo cómo se acomoda y después fijarlo. Y los niños lo que tienen, como en este caso, es mucho mayor tolerancia a los desplazamientos, porque tienen plasticidad en el hueso. Es decir, si esta fractura no hubiese quedado así, tan derechita, hubiese quedado un poquito torcida, tienen tolerancias hasta 20 grados, 15 grados, dependiendo de la edad. Por más que queden chuecos un poquito, vos lo dejás igual así, y en 3 años le haces una radiografía y ni te diste cuenta que el hueso se fracturó, porque hacen todo un callo gigante alrededor y después empiezan a remodelar y quitan el hueso excedente y dejan el hueso derechito de nuevo. Por eso en la mayoría de los niños el tratamiento de este tipo de fracturas es para yeso. Creo que ese sería. Sí, sí, muchas gracias. No, y ya vamos terminando y vamos a la mano. Eh, la mano está compuesta por los huesos del carpo, del metacarpo y de los dedos. De los huesos del carpo, como dijimos, el escafoides, un hueso muy particular, que tiene una irrigación muy rudimentaria, que cuando se fractura es frecuente que no pegue, pues se fractura generalmente por la cintura, y la parte distal hace necrosis, es decir, al no llegarle sangre, ya que su irrigación está dada desde la parte proximal, es frecuente que ese hueso se necrose, se muera por falta de irrigación, de llegada de sangre. El hueso semilunar, que es el que veíamos en el perfil, tiene forma de semiluna. Desde frente uno lo ve como si fuese más cuadrado, que son los dos huesos que articulan con el radio. El piramidal y el pisiforme por delante. Acá lo va a Rusia bien superpuesto, por eso no los ves bien diferenciados. Este triangulito acá atrás es el piramidal y este redondo con forma de lentejuela es el pisiforme. Son los 4 huesos de la primera línea del carpo. Y la segunda línea del carpo están formadas por el trapecio, el trapezoide, el grande o capitado y el ganchoso con su gancho. Luego tenemos los metacarpianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, son huesos largos, con cóndilo en la cabeza en la epífisis distal y una articulación troquear en el segundo al quinto y de encaje recíproco en el primero y las falanges. En el primer dedo tenemos dos, falange proximal y falange distal, y en el del segundo al quinto tenemos falange proximal, media y distal con su pequeño penacho o cabeza. Y que tiene la función de la flexoextensión, por lo tanto, son articulaciones, ¿cómo es? Uy, por Dios. Eh, de flexoextensión, no sabe. Ahí está Fran para ayudar. Después, gracias, exactamente. En cada una de estas, de los metacarpianos y las falanges, tenemos articulaciones reforzadas por una sinovial, con una cápsula articular, con los ligamentos colaterales anteriores y posteriores, y la articulación metacarpo-falángica que une la cabeza de los metacarpianos
con la epífisis proximal de las falanges, encontramos en la cara palmar un refuerzo ligamentario importante que se llama placa palmar, placa volar o ligamento palmar, que le da la estabilidad a a la prensión de de la mano. Esto es lo que se puede hacer. Ahí está la polea, la troquear, no me salía recién. Pues ya lo vimos. Los ligamentos que refuerzan el carpo son un montón y no se lo van a querer aprender ahora, pero está bueno para verlo porque es lo que le da la estabilidad a la presión y fuerza de la muñeca, eh, y explica por qué es más frecuente que algunos, el semilunar, por ejemplo, se luxa hacia el anterior, los músculos dorsales son mucho más estables y el ligamento radioulnar gana gran estabilidad en la porción dorsal de la muñeca. Acá están los ligamentos en su cara posterior. La placa palmar, la articulación de los interfalanges y metacarpofalángicas. Y acá les dejé también para que después vean, tranqui, separadito, uno por uno, los 4 músculos de la eminencia tenar: el abductor corto pulgar, el flexor, el oponente y el abductor, el aductor del pulgar. Y los músculos de la eminencia hipoternar y inervados por el nervio cubital. Palmar cutáneo, el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y bueno, no le voy a dar pelota ahora, son ejemplos lumbricales, para que trabajen en rehabilitación o a adultos mayores, van a dar mucho esto para artritis reumatoide, con las terapias ocupacionales, que son músculos que suplen mucho las deficiencias de los flexores y los extensores cuando están dañados. Uno, si no tiene lesión del nervio radial, el cubital que inerva parte de los lumbricales puede ayudar a la flexión extensión. Perdón, cuando uno tiene lesión del mediano, el nervio cubital y el nervio radial puede ayudar a la flexión de los dedos gracias a los músculos lumbricales. Ahí, chicos, antes Jorge que cambies. No, Sí, Fran. ¿qué querés decir? Dato color importante por ahí para los lumbricales es que no se dieron cuenta, pero esos músculos nacen de un lugar en particular, a diferencia de por ahí todos los otros músculos que dijo el profe. Son bipeniformes, se llaman. También, pero otro datito color importante, por ahí no sé si alguien se dio cuenta, ¿dónde se inserta? Acá, esto acá abajo. Tal cual, exactamente, nacen de tendones, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta, porque les dan un eje en relación a los flexores de los dedos, ¿sí? Pero como dato color importante que se lleven sí o sí de eso. Gracias, Fran. Ahí están los umbilicales, interosos, los dorsales, 3 palmares, inervadas por el nervio cubital. ¿Conocen a alguien con síndrome del túnel carpiano? ¿Síndrome qué, profe? ¿Del túnel carpiano? Unidad. Los chicos de la Comi B1 y de Jorge conocen a alguien, pero no sé. Profe, ese no es el que te da porque hay un problema en la flexión y extensión de la muñeca. Parecido. Se produce generalmente por sinovitis, tendinitis a repetición de los tendones flexores que engrosan el ligamento del carpo que forma la porción anterior del retináculo del túnel carpiano, el retináculo de los extensores, que une el pisiforme con el escafoides.
Y esa membrana, cuando se engrosa, empieza a comprimir al contenido que son los músculos, los tendones de los tensores superficiales y profundos, donde se encuentra metido dentro de ese retináculo el nervio mediano. Por lo tanto, se genera una compresión del nervio mediano y produce los síntomas a nivel distal. Es una neuropatía, es la neuropatía compresiva periférica más frecuente. Eh, se engrosa el ligamento del túnel, eh, y se aprieta el nervio mediano, empieza a desvitalizarse y genera dolor incapacitante en tercer, cuarto y muchas veces segundo dedo, eh, con la dificultad en la prensión y en la flexión de los dedos. Y lo que hay que hacer es agarrar y abrir y descomprimir y cortar el retináculo flexor o ligamento carpiano. ¿Qué es? Ese no es, pero se ve en el anterior. Que la muñeca está. Ah, entonces tal cosa. Eh, Algunas cositas así rápidas, particulares en los dedos. En los muslos, los tendones de flexores en los dedos son dos: el superficial y el profundo. El superficial perfora al profundo y produce la flexión de la interfalange distal, y el otro produce la flexión de la interfalange proximal. Y de los extensores hay uno solo, que se ancla en la base de la falange distal y produce la extensión del dedo. Y de los flexores están rodeados por una vaina sinovial que los lubrica, y además se encuentran reforzados por ligamentos en forma de poleas o de cruz que tienen esta denominación: las poleas A1, A2, A3, A4, y las que son en forma de cruz, C1, C2, C3, C4 y C4, que hacen que se mantengan los tendones unidos, cercanos a los huesos. Si no, lo que te hace es que te quedarían como si fuese una cuerda de arco. Entonces los mantiene unidos al- a la parte ósea para que mejore la capacidad de la fuerza y no queden así como hinchados. Eh, Son es como, importante para no lastimarlos. Forma como si fuese un túnel por el cual discurren los tendones y se lubrican y produzcan una mejor fuerza de palanca. Sí, Fran, ibas a decir algo. no, piénsenlo, eso por ahí es importante. Yo sé que por ahí cuando a veces llegan a mano es como que es un montón, porque ya vienen de brazo, de antebrazo, muñeca, y como que falta poquito, pero cuesta más. Pero bueno, eso particular que dice el profe, piénsenlo como si fuese una caña de pescar, que tiene como muchos aritos y la tanza va por el medio. Si yo saco los aritos, la tanza se alejaría de la caña de pescar y no tendría como mucha función. Si lo ven por ahí desde ese punto de la biomecánica, eh, si yo voy separando esas crucecitas o esos ligamentos, digamos, los tendones quedarían como si fuesen, como dice el profe, como salidos, y parecerían más como un arco y una flecha antes que como una caña de... Espectacular. Y acá no se ve, pero acá este es el superficial, este es el profundo, y el profundo, que es el que se inserta más distal, perfora el superficial se abre como en abanico en dos, como si fuese Igual una abajo se ve, lengua de Jorge. serpiente, y se ancla a nivel de la falange media, en sus caras laterales principalmente, y el profundo, que llega más a distal y lo perfora, se ancla en toda la base de la última falange. Eh, no, acá no se ve. Y para la extensión digital tenemos un ligamento, que es el ligamento de los tendones, perdón, un tendón, que es el tendón de los músculos extensores, que tiene su inserción en la bandeleta central sobre la falange media, y se abren dos bandeletas laterales que se anclan en la parte proximal de las falanges distales.
No, mucho. Está ansiosa por enteros, los umbilicales y todo eso. Pero ya es un montón.